Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Más vale tarde que nunca, dirán algunos. Casi 3 años después de asumir el gobierno, el presidente Boric cumple una de sus promesas de campaña más emblemáticas, la condonación del CAE y reformulación del sistema de financiamiento de la educación superior. El sistema de crédito con aval del Estado, el CAE, creado en 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos, le cambió la cara a la educación superior en nuestro país, al permitir que miles de jóvenes pudieran acceder a la universidad, pero con un precio bastante alto. El Estado no tenía liquidez para prestar la plata y tuvo que recurrir a los bancos, que la prestaron con un interés que era el interés de mercado, altísimo. Muchos estudiantes quedaron con una mochila pesadísima que creció al ritmo de intereses y que terminó ahogando a varios de ellos, sobre todo a los que desertaron, que no terminaron sus estudios y muchos terminaron sin pagar o dejaron de pagar. Sebastián Piñera en 2012 reformó el sistema. El interés del CAE bajó del 6 al 2%. El pago debía ser contingente a los ingresos, pero no fue suficiente. La morosidad solo ha crecido y el Estado ha tenido que desembolsar miles de millones de pesos para hacerse cargo de deudas impagas por ser el aval. Y el Frente Amplio fue levantando la bandera de la condonación del CAE y de la mano de esa promesa llegaron al gobierno. En la parte final de su administración presentan este proyecto. ¿Cumplen la promesa? Más o menos. No habrá condonación universal como se prometió. De hecho, solo 75.000 personas tendrán una condonación total. Pero todo el resto, si bien recibirán algún tipo de condonación, algo tendrán que pagar, o eso se espera al menos. Sí se cumple con la promesa de sacar a los bancos y de reformular el sistema de financiamiento de la educación superior. El FES no es un crédito, ha dicho el gobierno. Pero si no es un crédito, ¿qué es? Un impuesto a los graduados, han dicho algunos. La pregunta ¿es el mejor sistema para reemplazar al CAE? ¿Tendrá efectivamente consecuencias en las finanzas de las universidades, como han dicho y han levantado la voz varios rectores? Bienvenidos a Trasfondo. Conversamos hoy con Harald Beyer, exministro de Educación, exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor actual de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Harald, bienvenido a Trasfondo. Muchas gracias por invitarme. Primero, una pregunta general. Así como se ha anunciado, ya tenemos el informe financiero, tenemos algunos detalles. ¿Es, a tu juicio, el FES una buena solución o un buen reemplazo para el CAE? No, y la razón es relativamente simple. No está pensando en las universidades y en los institutos profesionales. Uno se tiene que preguntar primero, antes de diseñar un sistema de financiamiento de los estudiantes, ¿qué es lo que yo quiero para las universidades, los institutos profesionales y centros de formación técnico que existen en Chile? Y me parece que esa respuesta no está respondida con este sistema de financiamiento. Y eso lo hace complejo, me parece a mí, en su tramitación. Si no se está pensando en las universidades o en los institutos de educación superior, ¿en quién se está pensando con este proyecto? Se está pensando solo en los estudiantes, que es uno de las patas de esta ecuación, digamos, ¿no es cierto? Uno de los factores de esta ecuación. Y eso a mí me parece que es complejo porque las universidades chilenas están bastante estrechas desde el punto de vista de las exigencias que les están haciendo los sistemas de acreditación y desde el punto de vista de su ambición y de lo que el país aspira con ellas, digamos. Uno tiene la sensación de que el país está contento porque las universidades están progresando en los rankings internacionales, se ven bastante bien posicionadas al interior de América Latina, pero eso no es barato y los recursos que tienen las universidades no son tantos. Un solo ejemplo porque ilustra un poquito la problemática. La Universidad Católica, que es la universidad que tiene el mayor presupuesto por estudiante de Chile, tiene $11.500 al año aproximadamente. Ese es el presupuesto operacional. Harvard tiene casi $300.000 al año. Esa es la brecha que hay respecto a estas universidades que nosotros admiramos. Claro, Harvard es una universidad muy especial, pero las universidades australianas, que nos gusta compararnos mucho con Australia, tienen alrededor de $70.000 por estudiante al año de presupuesto. Entonces, claro, cuando uno dice cómo las universidades pueden seguir subiendo su nivel, uno dice, bueno, van a tener suficientes recursos. Y hay dos fuentes de recursos. Uno son los aranceles, ¿sí?, los aportes del Estado y las inversiones en investigación y ciencia que puede hacer el Estado o las empresas. Ya vamos a hablar sobre las universidades y cómo esto podría afectar seriamente el sistema de financiamiento de las universidades. Pero quiero ir un paso atrás. El sistema que ha propuesto el gobierno tiene, podemos decir, tú hablas de las patas, dos partes o dos patas. Una que se hace cargo del pasado
de los deudores del CAE, y otra que se hace cargo del futuro, que es el sistema de financiamiento para los que en el futuro estudian en la educación superior, ¿cierto? Partamos por el pasado. ¿Se hace cargo, a tu juicio, de buena manera de los que hoy día son deudores del CAE? Yo creo que es razonable la propuesta atendido la primera aproximación con la que el gobierno llegó al poder. La idea de la condonación total, ¿no es cierto? Quedó atrapada un poquito. Yo personalmente creo que la condonación tiene poco valor social, ¿no? Y hay alternativas más atractivas de inversión de los recursos públicos. Pero dicho eso, dado la promesa del gobierno, finalmente logró acotar, ¿no es cierto?, esa promesa y definirla en ciertos términos que me parece que son razonables. ¿Por qué son razonables? Primero, no son los 11.500 millones de dólares, que es lo que está la cartera del CAE, sino que van a ser durante 10, 11 años del orden de 180 millones de dólares al año. Eso es lo que dice el informe financiero. Entonces, el traspaso, por así decirlo, es más acotado, ¿no es cierto? Y a continuación establece la obligación de los que se suman a esta condonación a reprogramar su deuda y comenzar a pagarla. Hoy día hay mucha morosidad, hoy día más de la mitad de las personas que recibieron CAE no están pagando el CAE. De hecho, hay del orden de la cartera, hay del orden de 4.200 millones de dólares que está ejecutada, se llama en la jerga técnica, es decir, ya se abandonó la cobranza, se ejercieron las garantías, el Estado tiene esa cartera, pero no la ha estado cobrando, digamos. Ya, y ahí ese es uno de los argumentos que ha dado el gobierno para aplicar esta condonación y para decir que finalmente este sistema les va a hacer al Estado ahorrar plata, porque uno dice, pero ¿cómo vas a ahorrar si vas a gastar en toda esa gente que vas a sumar, digamos, a que va a tener copago cero? Pero en esta parte lo que dice el gobierno es la cantidad de plata, y eso es una realidad, que hoy día el Estado gasta o tiene que gastar comprando esa deuda, porque es el aval de esos créditos, es muchísima. Y es como una manera de sincerar ese gasto, ¿no? Claro, lo que pasa es que si uno mira el aumento de la morosidad, en el fondo gran parte de ella ocurrió en los últimos 3 años. Y es producto del anuncio, digamos. Entonces, es un poquito engañoso esa discusión, porque el gobierno podría haber optado por decir, mire, la gente dejó de pagar, yo le voy a cobrar a toda esa gente y por lo tanto no habría incurrido en este gasto. Respecto a la situación actual, indudablemente que se produce un ahorro, pero es medio mentiroso ese ahorro, a eso es lo que voy. Pero yo creo que a estas alturas eso importa poco, digamos. Uno tiene que pensar en cómo esto se va resolviendo y cómo se va agilizando el cobro, y cumple el gobierno con su promesa. Y el equilibrio que encontró en esta materia me parece que es razonable. Eso, yo no habría avanzado en esa dimensión, pero dado las promesas, creo que el equilibrio que logró es razonable. Ya, y para terminar con esa parte, también hay un factor de voluntad, o sea, hay una parte que es voluntaria. Claro, los morosos van a pasar, los que están morosos, obligatoriamente al nuevo sistema. No todos los morosos, sino lo que se llama en la jerga ejecutados. Ejecutados, ya. Donde ya se cursó la garantía, digamos. Y se le traspasó esa garantía, claro, al Estado como aval, que tiene que pagar. El Estado hoy día tiene alrededor del 58% de la cartera, la tiene el Estado, y el resto, el 42%, está en los bancos. Ya, entonces, ese 58% debiera pasar obligatoriamente a este nuevo sistema, donde a algunos se les va a condonar, y a los que no se les condona, que es la mayoría, van a estar obligados a reprogramar su deuda y empezar a pagar. Claro, lo que pasa es que el modelo funciona de la siguiente manera. Hay un monto de condonación basal que se multiplica por un factor que depende del número de cuotas que se ha pagado, ¿no es cierto? Y eso da un cierto monto. Para algunas personas, que según el gobierno son 75.000, va a significar que se extingue la deuda y por lo tanto está saldado. Para ellos hay condonación universal, claro. 75.000 personas así, aproximadamente. Pero eso es por el resultado del diseño del modelo que se aplica. El resto va a quedar con una deuda menor que va entre 20 y 120 UF, dependiendo de cuál es su situación de pago, el tiempo que llevan pagando y si son egresados o desertores, digamos, ¿no es cierto? Y eso se va a rebajar y lo que queda se va a prorratear entre las cuotas faltantes.
siempre que no supere una determinada proporción del ingreso. Ya, ¿esa lógica y esos criterios a ti te parecen que son los correctos? Me parecen para razonables. ¿Reprogramar? Sí, me parecen razonables. Vuelvo a insistir, yo no habría reprogramado, pero dado la promesa del gobierno, me parece que el equilibrio logrado es razonable. Ya, ¿y están los incentivos para que esa gente pague? Si no ha pagado hasta ahora. Bueno, esa es una de las cuestiones interesantes, digamos. No sabemos lo que va a pasar. Teóricamente, hoy día una persona que es morosa queda como en algún listado, digamos, los bancos se enteran y a lo mejor le conviene, por lo tanto, subirse y empezar a pagar de nuevo, pero no lo sabemos. No sabemos si los incentivos van a ser suficientes, si los castigos, entre comillas, van a ser suficientes. Porque efectivamente hay gente, cuando uno escucha historias particulares, que quedaron endeudadas con el CAE y que no son sujetos de crédito, no pueden pedir un crédito para, no sé, para comprarse una casa o para avanzar en otras cosas. Y llevan esta mochila que efectivamente les trae consecuencias en su vida. Sí. Esa gente... Hay de todo, digamos. Entonces uno no sabe muy bien, no tenemos suficiente conocimiento de los casos particulares para saber si las personas van a tener incentivos a subirse a esto o no. Lo más probable es que la gran mayoría lo tenga, pero no estamos seguros. Ya, esa es una patita, ¿cierto? Nos encargamos del pasado. Ahora... preocupémonos de lo que se plantea para el futuro. Esto que se llama el FES, que es el sistema con el que se pretende reemplazar al CAE para el futuro. O sea, el gobierno dice, no va a haber crédito. Y en este sistema hay varias cosas, es complejo, decía yo, pero hay varias cosas que observar. Y en una de ellas, cuando se dice que esto no es crédito. Si no es crédito, ¿qué es? Para ti, ¿es un impuesto a los graduados, como han dicho algunos? O sea, la retribución es un semi-impuesto a los graduados. El impuesto a los graduados típicamente se aplica durante toda la vida. Este impuesto se aplica durante un periodo finito, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un semi-impuesto a los graduados. Pero, expliquemos cómo funcionaría, a diferencia de cómo funciona un crédito. Bueno, es que ahí es donde las complica. Por eso que el gobierno en el fondo dice que no es un crédito, porque tiene un elemento de solidaridad a propósito de este semi-impuesto a los graduados y no tiene tasa de interés. Eso es lo que hace. Pero en la práctica es un préstamo. Es un préstamo. Porque mientras yo estudio, no pago a la universidad, el Estado absorbe ese financiamiento y después me cobra. Pero me cobra de esta manera solidaria. Por eso que el gobierno dice no es un crédito, pero es una cosa semántica. ¿Por qué es solidario, Harald? Porque una persona que comienza a pagar después de un año de egresado, o un año desertado, digamos, ¿no es cierto?, paga una proporción de su ingreso y paga por 2 veces el número de semestres que estudió. Si una persona estudió 10 semestres, que es lo típico en Chile, va a pagar durante 20 años. Esa persona va a pagar sí o sí durante esos 20 años, aunque haya pagado todo el crédito a los 10 años. Eso es lo que lo hace, entre comillas, solidario, pero también lo hace tener un carácter de impuesto. Ya, porque en el fondo... ¿No es cierto? Los sistemas de crédito típicamente en el mundo, que existen en Australia, en Inglaterra, el mismo CAE, ¿no es cierto? Cuando se acaba la deuda, se termina de pagar. Si uno tomó un crédito por 20 años y termina de pagar en 10 años, se acaba, deja de pagar, digamos, ¿no es cierto? Porque ya lo pagó, digamos. Aquí, aquí las personas, no todos, pero hay un grupo de personas que va a terminar pagando más de la plata que le pasaron. Así es. Pero eso también ocurre con los créditos, porque uno paga intereses. Uno termina pagando varias veces la plata que le prestaron. Claro, lo que costó la carrera. Claro, pero está siempre asociado al monto que te pagaron. Y si tiene interés, depende. Si el interés es 2%, por ejemplo, versus 6%, lo que paga es muy distinto en los dos casos, digamos. Pero se finaliza cuando uno terminó de pagar. Y eso hace una gran diferencia desde el punto de vista de cómo se trata este impuesto. Ahora, o este cargo, digamos. Ya, ¿y por qué se hace eso? Porque la idea es que lo que sobra, no sé si es exceso la palabra, ¿cierto? Pero excedente que paga la persona durante esos 20 años, si es más de lo que costó su carrera, de lo que le pasó el Estado, va a ir a financiar a otros. Claro, supuestamente va a ir a financiar u otros bienes públicos, digamos. Ya, claro. Porque no sabemos, la plata es fungible al final, no sabemos exactamente qué va a hacer el Estado con eso. Ya, por eso el componente es solidario. Sí. Ahora, el cálculo es complicado porque depende de cada situación
de ingresos, ¿cierto? O sea, no podemos decir que todos van a pagar el 8%, ¿cuánto va a pagar todo? Pero podemos decir que tal vez en algunos casos la persona le va a salir más caro pagar esto, retribuir este sistema, el FES, que el CAE. Sí, en general las personas de más altos ingresos van a tener que retribuir mucho más que lo que retribuyen con el CAE, porque con el CAE retribuyen lo que se endeudaron solamente. Aquí van a retribuir, dependiendo, uno puede hacer ejercicio, pero hay personas que pueden retribuir hasta 4 veces más de lo que efectivamente recibieron. Ya, y ahí empieza también la otra parte de este sistema, que es que se amplía a los deciles 7, 8 y 9. Hay quienes dicen que esto es como una forma de gratuidad, pero se incluye a esos deciles que hoy día copagan, que hoy día cuando piden un crédito, un CAE, copagan, ¿cierto?, a la universidad, se los incluye dentro de los que no van a tener copago. ¿Qué significa eso? ¿Es verdad o tú coincides con quienes sostienen que esto es una forma de gratuidad también? O sea, no es gratuidad porque después tiene que retribuirlo, digamos. Por lo tanto, eso elimina la gratuidad. El problema es que... ¿Pero en términos de la carga para el Estado? No, porque el Estado, la gratuidad no recupera nada, aquí recupera, digamos. Entonces, de hecho, el informe financiero uno puede ver una columna de cuáles son los desembolsos y después cuáles son los ingresos. Con la gratuidad hay solo desembolso y no hay ingresos, digamos, ¿no es cierto? Eso queda claro que esto no es gratuidad. El problema que tiene es que el sistema es bien complejo. Entonces, hoy día una universidad, un alumno del del decil 7, llega a la universidad, pide un crédito con aval del Estado. El crédito es típicamente por el arancel de referencia, que es un valor distinto del arancel regulado, sí, que es el que define las transferencias por gratuidad. Sí. Ese arancel de referencia típico... ¿Distinto y más alto? No, más chico. Más bajo, ya. Típicamente representa algo así como el 50, 60% del arancel de una carrera, ¿no es cierto? Sí. Y recibe ese crédito y la diferencia la tiene que pagar, ¿no es cierto?, de su bolsillo. Eso es lo que pasa hoy día. Eso es lo que pasa hoy día. Hoy día, con el nuevo sistema, el mismo joven va a recibir un monto de crédito hasta por el arancel regulado, que es el mismo que rige para la gratuidad, que es algo más alto que el arancel de referencia, pero no llega al arancel efectivo. ¿Qué porcentaje en general del arancel regulado del arancel efectivo? Depende mucho de la universidad y de la carrera, es muy variable esto, pero por ejemplo para periodismo de la Católica, que es la universidad donde yo estoy ahora, sí, el arancel regulado está como 5,6 millones al año y el arancel efectivo de la universidad son como 7.300.000. Ya. Entonces hay un déficit importante para esos estudiantes y eso indudablemente, o sea, al final el déficit de la universidad, no los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Quién paga esa diferencia? No la paga nadie. Cuando se aprobó, se avanzó en gratuidad, siempre se dijo que iba a subir el presupuesto de ciencia y tecnología para compensar a las universidades a través de mayores asignaciones de fondos para investigación. Eso en la práctica no ha ocurrido. El presupuesto de ciencia y tecnología está bastante estancado en los últimos años. De hecho, para el próximo año no crece nada. Y por lo tanto, esto al final significa que las universidades van a tener que renunciar a hacer cosas para poder de alguna forma ajustarse a los nuevos ingresos que van a ser menores. Ya, porque solamente el sistema lo que establece es que entonces solamente el decil 10, que son los estudiantes de mayores recursos, ¿cierto? Sí. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, hay de esos estudiantes en la Universidad Católica? Yo no sé exactamente cómo es por decil, pero el fuerte en casi todas las universidades son los deciles 7, 8 y 9. Es la mayoría. Es la mayoría. Ya. Incluso el número hoy día, según la CACEN o las otras encuestas similares que hay,
los primeros 6 deciles son un poquito más chicos que estos 3 deciles, digamos, en términos de número. De porque cantidad. Si bien el acceso ha aumentado, todavía hay diferencias de acceso según la situación socioeconómica de las familias. Ya, eso significa que la mayor cantidad del financiamiento de la universidad por arancel viene de los deciles 7, 8 y 9, que son los que, a partir de este proyecto, si se aprueba, quedarían fuera del copago y por lo tanto dejarían de pagar. No es en todas las universidades, es el promedio del sistema el que yo estoy diciendo. Ok. Bueno, y solamente se le cobraría el arancel efectivo a este decil 10, que es el porcentaje mínimo de estudiantes. Así es. A los que no el porcentaje mínimo, pero no representa más del 20% en el promedio del sistema. Digamos. Ya, o sea, ¿no logra compensar la pérdida por el otro lado? No. Hoy día más o menos, si uno piensa, más o menos el 40% es de los deciles 1 a 6, 42% de los deciles 7, 8 y 9 y 18% del decil 1. Ese es más o menos, o sea, el decil 10, perdón, porque esto es al revés. El decil 10 es el de más ingresos. Ahora, esto va a generar también un incentivo para decir yo no soy del decil 10, digamos. Me imagino. ¿No? Entonces, eso ya ha pasado un poquito con la gratuidad. Y claro, entonces hay toda una polémica por el registro social de hogares, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, a propósito de cómo se clasifican a las familias. Entonces genera todo tipo de incentivos perversos, este tipo de políticas también. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ahora, a esos grupos del decil 7, 8 y 9, que en la práctica hay algunos que podrían pagar un copago, ¿no se les va a permitir hacerlo? No. Porque hoy día uno puede decir, digamos, yo soy apoderado, quiero pagar una parte de la universidad de mi hijo, lo puedo pagar, pido crédito, un CAE por una parte y pago la otra. Sí. Eso no se permitiría. No. Y de hecho la ley no dice nada respecto de si un estudiante puede pedir la mitad de ese crédito. No, es un vacío, no se sabe qué va a pasar. ¿Y qué pasa con el estudiante que no pide crédito, que puede ser del decil, digamos, 8, y a lo mejor la familia quiere hacer un esfuerzo y no quiere que él quede pagando después? No está claro qué pasa en esos casos, qué arancel va a pagar. Ya, y esto significa fijación de aranceles para las universidades. Es una manera, porque ya existe eso a través de la gratuidad. De la gratuidad. ¿Hay un cambio que es relevante en ese sentido, Jared? Sí, claro, porque hoy día con la política de gratuidad las universidades podían cobrarle más a los estudiantes. Si eran del séptimo decil le podrían cobrar hasta un 40% más. Si eran del octavo y noveno, hasta un 60% más. Y estaba liberado también el décimo decil. Hoy día se le podría cobrar lo que quisieran. Hoy día no se puede. O sea, con este reglamento, con esta ley va a recibir el arancel regulado y la universidad no le puede cobrar ese delta. Entonces, todo eso significa que las universidades van a tener menos ingresos. Ya, ¿y eso cuán grave es para la situación financiera actual de las universidades? Hay universidades que están bien complicadas, con una estrechez financiera grande, sobre todo las que han adscrito a la gratuidad y que tienen mayoría de estudiantes por gratuidad. No es el caso de la Universidad Católica, que tiene, entiendo yo, que yo tengo entendido que tiene un 35% de los estudiantes con gratuidad. Ya, pero hay una situación real, no es como digamos que están llorando de más. Efectivamente hay una situación complicada y que con esto se va a complicar más la situación financiera de las universidades. Claro, porque las otras fuentes tradicionales de la universidad, hay que pensar de que hace algunos años había el aporte fiscal indirecto, que se acabó, y el aporte fiscal directo, que es el fondo basal, está bastante congelado en los últimos tiempos, pero el costo de hacer investigación, de hacer ciencia, de ser más compleja, ha ido subiendo. Entonces, ¿cómo las universidades se ajustan a esta realidad? Cualquier reducción de ingresos las hace estar en una posición muy complicada. Y claro, la pregunta entonces es, bueno, ¿qué quiere el Estado o el Chile de sus universidades y de sus institutos profesionales? Ya. Porque, volviendo al tema que tú habías puesto, para que quede bien claro, lo que tienen que hacer, lo que hacen las universidades es
bajar su nivel de, por ejemplo, investigación? ¿Qué es lo que tendrían que dejar de hacer? Básicamente dejan de aumentar sus contrataciones de investigadores y de profesores. Eso y de hecho... ¿Podría bajar la calidad de la universidad? Si uno mira... Pero los datos están, los números académicos en los últimos 5 años del sistema no han crecido. O sea, hay más alumnos, pero no hay más académicos. Y no hay más académicos porque no hay cómo financiarlos, digamos. Entonces, claro, eso termina afectando el desarrollo de las instituciones. Ya, y a esa pregunta el ministro de Educación ha dicho que es un tema a revisar. Él como que se hace cargo de que ahí puede existir un problema y dice, pero tenemos que todavía acordar cómo fijar ese arancel. O sea, dando por hecho que eso todavía no está resuelto. Y diciendo que, por ejemplo, es diferente estudiar una carrera compleja como medicina en una universidad compleja como la Universidad Católica que estudiar en una universidad que solo tiene docencia, por ejemplo. Claro, y eso lo reconoce el sistema de definición de los aranceles regulados. Los aranceles regulados no son iguales para todas las universidades. Ya, las universidades eso que ya tienen, se hace. Sí, las universidades que tienen 7 años tienen un arancel regulado más alto que las que tienen 6 y 5, y estas un arancel regulado más alto que las que tienen 4 y 3 años, digamos. O sea, el nivel básico, avanzado y de excelencia. O sea, incluso el de excelencia tiene una división, porque las de 7 tienen más que las de 6, digamos, de años de acreditación. A pesar de que se sostuvo teóricamente que no iba a importar los años de acreditación, pero sí importan, digamos. Ya, pero entonces, en la práctica eso está, pero aún así el problema está que los aranceles regulados están por debajo de lo que significa hacer docencia más algo de investigación y hacer docencia más mucha investigación, que es una forma de clasificar distinta a las universidades. Ya, no es que el sistema... O sea, por ejemplo, pedagogía, sí, que es un gran desafío del país, sí, formar mejor a los profesores, atraer más talento. Los aranceles regulados son bastante bajos los que quedaron, digamos, para todas las universidades. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa entonces con la formación de profesores, claro, digamos, que es clave para el futuro del país, digamos? ¿Dónde estamos poniendo Entonces, poniendo la plata y el foco? Y eso tiene que ver con un mal diseño del modelo de definición de los aranceles, que es un modelo de costos. ¿Pero qué significan los costos en una universidad? Esta idea de que hay universidades parecidas o carreras semejantes, porque todas las universidades tienen un sello distinto, todas hacen más o menos investigación, ¿no es cierto? Y todos esos factores van influyendo. Creo que entonces estamos atrapados. Entonces, claro, el ministro Cataldo se abre a la posibilidad del copago, supongo, que eso es lo que está diciendo, o revisar los aranceles regulados. Podría ser una fórmula. Pero al mismo tiempo dice, estamos gastando mucho en gratuidad, tenemos que controlar las vacantes, digamos, y por lo tanto no podemos subir. Pero claro, si sube los aranceles regulados, el gasto público sube, digamos. Y no es que, porque alguien podría preguntarse, ¿el sistema universitario de educación superior chileno es muy caro? Bueno, yo creo que se opera sobre la base de ese supuesto, y eso tiene que ver con el alto gasto como proporción del PIB que Chile gasta en educación superior, ¿no es cierto?, que es de los más altos del mundo. Claro. Pero eso olvida de que Chile es un país relativamente joven. Nosotros tenemos proporcionalmente como un 80% más de estudiantes que un país europeo en ese nivel educativo, y al mismo tiempo olvida que nuestra cobertura es muy elevada. Nosotros tenemos una alta cobertura en educación superior. Entonces, es mucho mejor mirar la proporción del gasto por estudiante respecto al ingreso per cápita. Y ahí Chile no está alto. Y como decía yo, los datos anteriores, cuando uno compara ya gasto operacional de las universidades por estudiante, todavía está más bajo, digamos. Entonces yo creo que hay una mala comprensión de lo que el sistema universitario requiere para seguir avanzando y progresando. Ahora, eso es distinto a la discusión que de otra naturaleza, si las familias deberían hacer tanto aporte o no, digamos, que es una discusión... Y si debiéramos financiar la universidad de todos los estudiantes. Es supuesto, una pregunta válida, ¿cierto? Pero ¿cómo discriminar entre ellos? ¿No? Y lo que ha optado Chile es por ampliar las oportunidades. Sí. Y de hecho tampoco pueden postular todas las universidades porque hay un puntaje mínimo de postulación
que paradójicamente, a propósito del cambio de la prueba, se bajó en términos relativos, entonces hoy día pueden postular más gente a las universidades que antes. Entonces, todo es como inconsistente desde el punto de vista del discurso y de lo que se le está pidiendo a las universidades, digamos. Y podríamos también terminar, o que por un lado, tú dices, ya, va a haber un problema de financiamiento. ¿Tú crees que hay universidades que van a tener que cerrar o hay universidades que van a bajar de frente su calidad? Algunas se van a ajustar y bajar su calidad, otras van a reducir sus niveles de ambición, digamos, y no van a poder seguir progresando en el concierto internacional. Van a haber una distinta combinación y puede ser que algunas terminen cerrando. Traigo a colación el caso del Instituto Profesional Arco, sí, que es un instituto interesante, especializado en todo lo que es comunicación audiovisual. Se revisaron los aranceles regulados a través de este procedimiento que establece la ley. Los nuevos aranceles regulados tienen el 70% de sus estudiantes en gratuidad. Bajaban como en 30% promedio y ya no puede seguir funcionando, digamos. Entonces está cediendo no sé, por todo su equipamiento y sus estudiantes a universidades. Ya lo resolvió en la quinta región, pero en Santiago no lo tiene todavía resuelto. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué quedó asimilado a un grupo de carreras o de instituciones similares cuando este era un proyecto que tenía sus particularidades y que tampoco era tan caro como para pensar de que se estaba desperdiciando los recursos? Claro, la pregunta es si es el mercado el que tiene que definir eso en un mundo que es el de la educación superior. O sea, no... Este es un sistema súper regulado, digamos. O sea, tiene un sistema de aseguramiento de la calidad, tiene una superintendencia, tiene una serie de cosas que tiene que cumplir. Entonces, no es el mercado salvaje. Pero en este caso, además, es una decisión que nadie sabe muy bien cómo la tomó. O sea, sabemos cómo es metodológicamente el criterio, pero ¿por qué resultaron ser tan bajos los aranceles regulados de esa institución? No es evidente. Y puede, si es que este proyecto se aprueba y pasa todo lo que estamos conversando, puede también terminar en que se polarice más aún la educación superior. Me refiero a que hay algunas universidades que, por ejemplo, que no están adscritas a la gratuidad y que se concentren en los estudiantes de mayores recursos, que además coincide muchas veces, no siempre, pero coincide que vienen con un capital cultural también mayor y que se transforme o se elitice aún más la educación superior? O sea, podría ocurrir, pero también esos jóvenes se van a preguntar por qué esta universidad no está bajo el sistema público, digamos, y no está recibiendo estos fondos, porque a mí me gustaría también tener la oportunidad de tener este crédito relativamente barato, digamos, ¿no es cierto? No se sabe muy bien, es muy difícil predecir las dinámicas que ocurren, pero lo más complicado, creo yo, es que se lesiona la autonomía de las instituciones porque pasan a depender demasiado del presupuesto fiscal. ¿Y eso puede implicar falta de autonomía también en sus proyectos? Claro, porque finalmente sabemos que el Estado tiene muchas prioridades, que de repente los recursos se caen, digamos, y tal vez los aranceles regulados se revisan a la baja, o las vacantes se controlan más, digamos. ¿Y qué pasa entonces con los proyectos universitarios? Se vuelve más incierto. Los proyectos universitarios son de largo plazo, las decisiones se van a tomar por tiempos muy breves en vez de proyectarse a largo plazo, porque ahora uno pasa a depender mucho del Estado, pero también el Estado puede ejercer presiones. No creo que eso ocurra, pero podría ejercer presiones dado que la mayoría del presupuesto de las universidades pasa a depender del Estado. Finalmente, Harald, ¿hay algo positivo a tu juicio en el proyecto? O sea, yo creo que es bueno que se vuelva a discutir cómo debería ser el financiamiento de largo plazo de las instituciones de educación superior. Ahora, uno debería ponerlo eso en un contexto más amplio, que es el contexto de qué es lo que quiere el país de las universidades y de los institutos profesionales. Esa discusión ha sido pobre, ya lo fue en la Ley de Educación Superior y también ahora no está presente, digamos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que tienen los gobiernos en general para pensar mejor el sistema de educación superior, porque aquí parecería que el único objetivo que está es decir, mire, yo les voy a facilitar la vida a los estudiantes y en ese proceso voy a tratar de gastar lo menos posible. Claro. ¿Qué pasa con las universidades? Bueno, se ajustarán.
se acomodarán como sea, digamos, ¿no? Y eso, claro, es negativo, porque al final uno tiene que poner el objetivo de las universidades, qué es lo que quiere el país para las universidades, para nuestros institutos profesionales, antes que tomar por esta otra vía, digamos. Y cuando la Dirección de Presupuesto dice y asegura que el nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior le significará al fisco un gasto efectivo por 14.656 millones el primer año y ahorros netos los siguientes años. Sí. ¿Es creíble, es plausible esa tesis? Bueno, es que eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la forma en que hoy día hay mucha morosidad, digamos, entonces la práctica está comparando con la situación actual, pero no es la forma correcta, creo yo, de hacer estos cálculos. Ahora, me llama la atención que el cálculo, los desembolsos del nuevo FES, a mí me parece que están subestimados también, porque según el informe financiero, usa la tasa actual del CAE, digamos. O sea, sabe qué proporción de los estudiantes piden CAE y les aplica a esa proporción de estudiantes el ANACER regulado y ahí calcula los gastos. Pero hoy día debería mucho más gente pedir el crédito o el FES de lo que la gente pide el CAE. Por una razón muy simple, porque si yo lo pido no tengo copago. Claro. ¿No es cierto? Entonces creo que está bastante subestimado eso, porque está usando las tasas de uso o de petición actual del CAE y no hace una estimación de las cuales podrían ser las futuras. Que a mí se me ocurre que, salvo para la gente que aspira a tener altos ingresos y que por lo tanto no quiere pagar de más, va a ser muy atractivo pedir el FES. O sea, va a ser más conveniente pedir el FES que pedir el CAE. Claro, porque es raro que... es raro aunque tenga que pagar durante 20 años. Claro, pero es que para mucha gente va a ser el cálculo de decir, a lo mejor yo no voy a estar con ingresos tan altos y por lo tanto igual me voy a proteger pidiendo el FES, digamos. No sabemos mucho cómo hacer la reflexión de las personas que estén ante esta opción. Pero es raro pensar de que esto cuesta más o menos un 35% de lo que cuesta la gratuidad, cuando los estudiantes que tendrían acceso a este beneficio son un poquito más grandes que los que tienen acceso a la gratuidad. Eso es lo que no cuadra mucho. Hay algo que digamos. No calza, dices tú. Ahora, claro, podría pasar de que se mantengan las tasas, pero es difícil de creer por el incentivo que tiene este instrumento. Solo para terminar, una conclusión final, Harald. ¿Era necesario hacerse cargo del sistema y de modificarlo? Más allá de que esta sea la modificación ideal. Bueno, le preguntas a alguien que envió un proyecto en el 2012, digamos, donde modificaba drásticamente el sistema que existía, que básicamente es el mismo de hoy día. Así que yo creo que es necesario, pero no es esta la solución para ese propósito. ¿Se parecía tanto ese proyecto del 2012, como se ha dicho, al proyecto actual? Tenía algunas similitudes. Las tres fundamentales es que sacaba la banca, que había un cronograma de pago que era función de los ingresos, que había un tramo exento y después subía de a poco, digamos. Los dos proyectos son más o menos coincidentes en esto. Y la tercera dimensión es que todos pagaban por un plazo finito, 20 años en el caso de este proyecto, 15 años en el caso del proyecto del presidente Piñera. Ya, pero en el fondo o en la base era bien parecido. Claro, pero hay muchas diferencias. Había copago en el proyecto, no había gratuidad, que fue lo que criticó en ese momento el dirigente estudiantil Gabriel Boric. Sí, pues decía que querían sacar a los bancos, pero cambiar por otro sistema, digamos. Claro, entonces eso no lo convenció porque no había gratuidad, había todos retribuían en función de sus ingresos futuros algo al sistema, digamos. Ya, pero entonces tú no Esa crees era la que principal diferencia. ¿Tú no crees que si se hubiera aprobado ese proyecto, política no tenemos el contrafactual, pero no habríamos perdido 12 años, como dijo Magdalena Piñera? O sea, yo creo que si ese proyecto se hubiese, y yo no digo que el proyecto haya sido perfecto, pero si se hubiese aprobado ese proyecto estaríamos en una mejor pie hoy día para seguir discutiendo el financiamiento estudiantil. Incluso a ese mismo proyecto se le podría haber, entre comillas, agregado gratuidad más adelante a otro gobierno, porque el presidente Piñera no estaba dispuesto a entregar gratuidad porque estimaba que había que invertir en primera infancia y en educación escolar mucho más. Ya, que esa es también es otra discusión, la cantidad de plata que estamos poniendo en la educación superior. Siempre los gobiernos tienen recursos escasos y tienen que priorizar. El presidente quería priorizar en educación de primera infancia y tenía razón. Hoy día la tasa de cobertura a los 3 años, por ejemplo, es de 55%,
cuando los países de la OECD están cerca de 100, digamos, y varios con 100, digamos, y eso ahí se produce equidad, ahí se produce, ¿no es cierto?, posibilidades de desarrollar cognitiva y socioemocionalmente a los niños que después los ayudan en el sistema escolar. Entonces, claro, uno va optando y yo sé que uno queda atrapado por sus declaraciones y probablemente el gobierno actual quedó atrapado por sus promesas y estamos en una situación donde piense usted que los desembolsos contemplados para este año son, del presupuesto de educación son 535 mil millones y 526 mil millones es educación superior. No, queda muy poco para queda muy poco para el resto. Claro. Oye, ¿y qué reflexión haces cuando ves, o qué te pasa a ti cuando ves y escuchas al presidente Gabriel Boric ahora anunciando este proyecto, que tiene cosas parecidas al que presentaron en el gobierno y que presentaste tú, versus lo que opinó y cómo lo criticó en ese momento, cuando era diputado? O sea, yo entiendo que todos en la política, yo demostré que no tenía mucha capacidad para la política, pero en la política todos juegan su rol, digamos, ¿no es cierto? Y claro, el lema estudiantil en ese momento era educación pública, gratuita y de calidad, digamos. Entonces tenía que ser consistente con eso y uno entiende las críticas. Ahora, retrospectivamente, si hubiésemos aprobado ese proyecto, hoy día tendríamos una situación financiera, creo yo, mucho mejor desde el punto de vista de las posibilidades de invertir en otros niveles del sistema escolar, e incluso a ese proyecto, si alguien hubiese querido agregarle gratuidad, era perfectamente consistente y habría sido un sistema mucho más coherente y consistente y no tendríamos los niveles de morosidad o de deuda que tenemos hoy día, digamos. Harald Beyer, muchas gracias por esta conversación en Trasfondo. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por vernos y pueden revisar todos los capítulos de Trasfondo. ¿En dónde? En Spotify, por supuesto, también en pauta.cl/Spotify y todos los domingos a partir de las 9 de la mañana por la 100.5. Nos vemos en un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.